Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Estamos aquí un poco más temprano de lo acostumbrado, haciendo llegar a ustedes la palabra de Dios y prosiguiendo con nuestros estudios en el Evangelio de San Juan capítulo 8, el cual estaremos leyendo en esta ocasión. Y bajo el título muy personal, que usted mismo se haga esta pregunta: ¿a quién tengo por Padre? Y son expresiones, enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta a quién le perteneceremos en la eternidad, a quién le pertenecemos al presente. Podemos cambiar la ruta, podemos cambiar de Padre, podemos decidir hoy a quién hemos de pertenecer en la eternidad, y esto conforme a lo que nos dice la Escritura. ¿Okay? Y vamos a mirar en San Juan 8:34, a principiar en Juan 8:34, y lo vamos a estar leyendo hasta el 51, Dios primeramente. Dice la Escritura: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que definimos en la clase pasada que aquel a quien obedecemos, a ese nos sometemos, y llega a ser nuestro amo. Así que si obedecemos al pecado, tenemos a aquel que es padre del pecado como padre. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda. Dios envió a su Hijo con el propósito de que por medio de Él fuésemos adoptados hijos suyos, y sin duda con el deseo de llevarnos a su casa. Así que Jesucristo vino para libertarnos del pecado, para que nosotros fuésemos libres de esa esclavitud que nos conduce a la muerte y a la muerte eterna. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que Él dice, y debemos tener confianza en sus palabras: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero quizás alguno dirá: ¿y qué es pecado? Bien, si las expresiones de nuestra boca son pecado, vamos a analizarlo aquí en lo que nos dice en el libro de Mateo acerca del pecado. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que las expresiones nuestras pueden ser pecado. ¿Okay? En Mateo 5:28 nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que podemos nosotros mirar esto, ¿okay? Que si las expresiones de nuestra boca, las expresiones de nuestros miembros ofenden a cualquiera, estamos pecando delante de nuestro Dios. Y también si nuestros 5 sentidos, con los cuales Dios nos capacitó, se ven inclinados a las pasiones, a las pasiones deshonestas o a seducciones, si estos nos seducen a lo que es anormal, y creo yo que cada uno tiene la capacidad para discernir, para considerar, para entender lo que es bueno y lo que es malo, a través de los 5 sentidos que Dios nos concedió, podemos nosotros analizarnos, examinarnos a nosotros mismos
¿sí? A través de nuestras expresiones, si ofendemos, si maldecimos, considerémoslo que esto, la Escritura lo encierra bajo pecado. Así que creo yo que Dios le da la capacidad a usted para considerar qué es pecado, tanto en expresiones como en acciones de nuestra persona, y sabremos a quién tenemos como amo. Yo creo que el Señor nos ha enseñado a vivir en justicia. Ahora, así que vamos a mirar el pueblo de Israel, a quien Jesucristo fue enviado para salvarnos, pero lo rechazaron. Eran descendientes de Abraham, aquel a cuyo padre le habían dado las promesas, pero no solo de bendición para él, sino también para toda la humanidad. Pero a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta que no hay justificación por descendencia. Así que no por ser descendientes de Abraham, a quien se le dieron las promesas, aquel hombre que amó a Dios, llegaron a ser hijos de Dios. Y de igual manera, puedo decirles, no porque pertenezcamos a una iglesia, denominación o congregación, ya somos hijos de Dios. No hay justificación por descendencia, hay justificación por aceptación del Hijo de Dios en nuestra vida. Juan 8:37 le dice Jesús directamente a los que le interrogaban, a los judíos: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ahora, la descendencia de Abraham escucha la voz de Dios, o a lo menos presta atención a los escritos que Dios dio a través de sus siervos, que hablaron de Abraham y el ejemplo que él tuvo de obediencia a Dios y el temor que él expresó a Dios, y eso practica. Vamos a recordar un poquito acerca de Abraham. En Génesis 12, de 1 al 4, encontramos lo siguiente, y veamos la obediencia que este hombre prestó a Dios. Recordemos, en la vida de Abraham pareciera ser, nos dice la Escritura, que el mundo entero se encontraba bajo el pecado de la idolatría. Y lo hace abiertamente el Señor, diciendo a través de los profetas. Así que él, Abraham, pensando de una forma diferente, tuvo un encuentro con Dios. Y puedo decirles, Dios lo llevó a llamar amigo. Así que a este Abraham, Dios le dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, por cuanto había creído en él, a diferencia de los caminos que le enseñaron sus padres. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que, a través de la obediencia de Abraham y de la fe que él tuvo al encontrarse con Dios, se extendió una bendición para nosotros hasta el presente. Y esa bendición nos llegó a través de nuestro Señor Jesucristo, por la obediencia de este hombre, que dice: y se fue Abraham
como Jehová le dijo, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Arán. Ahora, veamos las obras de sus descendientes, las obras que realizaron sus nietos o uno de sus nietos, por así decirlo, en esta ocasión o en esta historia que recordamos en la Escritura. En Génesis 35, 2, Jacob, siendo nieto de Abraham, también tuvo encuentro con Dios y dice la siguiente: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, a sus hijos e hijas: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Veamos las obras de sus descendientes. Se deshicieron, o a lo menos Jacob les dijo a los suyos: desháganse de las cosas que nos son estorbo para acercarnos a Dios. Y se despojaron, se despojaron de los dioses ajenos, aquellos dioses de metal, de bronce, de madera, que habían hecho y que miramos a través de la Escritura, a los cuales se inclinaba el pueblo. Jacob ordenó o pidió a los suyos se deshicieran de ellos, y también de los arcillos que estaban en sus orejas, y los escondió debajo de su hiel. Ahora, veamos cómo Dios se manifiesta a una nación como su Dios. Y Dios le habla al pueblo ya en Éxodo 20, otorgándole la ley que corresponde aún a nosotros en nuestros días, diciéndoles: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, esto que hizo Jacob, lo hizo aún antes de que la ley o los mandamientos les fueran dados, actuando de una manera agradable a Dios, aún antes de que estableciera un mandato el Señor. Note, pudo haberse dado cuenta Jacob que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios que no reclama o que no pide que se le haga una imagen, sino que se le adore en espíritu y en verdad. Y podemos darnos cuenta, pues, que nuestras obras dan testimonio de quién somos o a quién pertenecemos. Tus obras dan testimonio de quién tú eres. Y después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, puedo decirles, sabiendo Juan, por medio del Espíritu, las cosas que se nos presentarían hasta el presente, recordemos a Jacob, y ahora Juan nos hace saber lo siguiente: pues estas mismas ideologías que tenían en el pasado se presentarían perpetuamente, se perpetuarían y hasta el presente. Podemos mirarlas nosotros en pulseras, diademas, collares, anillos, aretes y demás artículos que en miniatura inclinan el corazón del ser humano a la veneración, a la reverencia. Y Juan nos describe lo siguiente
para que prestemos atención. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y sin duda, muchos de estos artículos nosotros los miramos agradables y codiciables y quisiéramos cargarlos. ¿Y cuántas veces no los hemos cargado y venerado? Porque yo mismo lo hice. Pero confiando en Dios y confesando a Dios nuestro pecado, Él, puedo decirles, me hizo a mí libre de estas cosas. Y puede hacerlo libre a usted también. Juan nos lo hace saber y nos dice aún más. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que ya dijimos que la descendencia no nos justifica. Regresando a Juan 8:39 para proseguir con nuestra lectura y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Así que consideremos, para justificarnos, no es que pertenezcamos a Dios por descendencia, sino que en su voluntad y por medio de nuestro Señor Jesucristo es que nos ha hecho hijos. Prosigo diciéndoles que nuestras obras dan testimonio de quién es que somos. Juan 8:41 prosiguen diciéndole los judíos, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Y note, nuestro Señor Jesucristo, que conoce los corazones de las personas, les hace saber. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y eso es lo que nos dan testimonio los evangelios, que Jesucristo fue enviado de Dios, que estando en el seno del Padre, vino para rescatarnos y darnos vida, y vida en abundancia. Jesús les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Y vea usted y considere, para que nosotros también podamos examinarnos a nosotros mismos. Él, el Padre, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Y todos los que desobedecen a Dios, ciertamente le tienen por padre. Así que hay que pedir perdón a Dios en nuestras desobediencias, por muy pequeñas que sean, que Él es fiel y poderoso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y llevarnos a su reino. No desmayemos, no claudiquemos, que si pecamos, pero confesamos nuestro pecado, Él es poderoso para perdonarnos. Recuerde, la palabra de Jesús conduce a la vida eterna. Hay que conocerla, hay que leerla, hay que obedecerla. Juan 8:45 nos dice, a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y la palabra de Dios es la Biblia. Y es la que estamos y me he propuesto enseñar su contenido en estos estudios, para que, conociéndola, le prestemos obediencia. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así que
Claramente nos lo hace saber el Señor. Si no prestamos atención al consejo bíblico, no somos de Dios. Examinémonos. No entraremos al reino de los cielos si no prestamos atención a la palabra de Dios. Y si no la obedecemos, mucho menos. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús respondió y le dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, al que vosotros decís que es vuestro Dios. Y verdaderamente Dios es el que da vida. Y Él es quien nos envía a nuestro Señor Jesucristo, para que a través de Él y en su sacrificio nuestros pecados sean borrados, seamos limpiados por medio de su sacrificio y en la obediencia. Y al creerle, Cristo nos lleva al Padre. Por eso es que en otras porciones dice nuestro Señor Jesucristo: nadie viene al Padre si no es por mí. Así que quien conoce la palabra de Dios y la guarda, da también testimonio. Juan 8:55 nos dice: pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, porque ciertamente Dios le había dicho: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por medio o a través de la carne, por así decirlo, en María, descendencia de Abraham, vino nuestro Señor Jesucristo, nació nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndole a Abraham así la promesa dada, para bendición a todas las familias de la tierra, y no solo a su descendencia. Pero puedo decirles, Dios nos encerró a todos bajo pecado, para tener misericordia de todos, y en Jesucristo limpiar nuestro pecado, para que por medio de Él fuésemos salvos, siendo adoptados por medio de Cristo como hijos suyos. Entonces los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y creo que en otras clases ya hemos mirado nosotros la procedencia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual las Escrituras nos testifican que Él es desde antes de la fundación del mundo. Él es la palabra encarnada, la palabra que se dio en el principio de la creación, pero que a su tiempo se hizo carne para ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados y así llevarnos al Padre. Es mi deseo que medite en este mensaje, en esta enseñanza, y que la palabra de Dios halle cabida en su corazón. Nos miramos en la próxima semana. Un saludo a todos los que puedan ver este mensaje y que la salvación de Dios llegue a su vida. Hasta la próxima.